A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Saludos cordiales a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Capital. Este programa que lo que intenta es buscar propuestas y aportes para fortalecer la gobernabilidad y la participación ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito. Quiero recordarles a todos nuestros amigos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ciudad Capital, en Twitter @ciudadcapital_1, nuestra página web www.ciudadcapital.com y también pueden ver la retransmisión de este programa a través de YouTube en Telesucesos HD. Muchas gracias por su sintonía. Vamos el día de hoy a hablar de los temas que interesan e importan a la ciudadanía, la seguridad. ¿Cómo está Quito en cuanto a seguridad? ¿Cómo se siente usted como ciudadano en su casa, en su barrio, en la calle? Vamos ahora entonces con el segmento de Cámara Rodante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sam y esto es la Cámara Rodante. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad en Quito. ¿A ti te han robado alguna vez? Sí. ¿Y últimamente te han asaltado? Últimamente no, hace más o menos un año más o menos. ¿Tú cómo crees que está la seguridad acá en Quito? Débil porque a decir verdad vengo de vez en cuando a Quito y se puede sentir de que en las calles no es tan seguro, la verdad. ¿Tú cómo crees que está la seguridad acá en Quito? Sí, me está dando más miedo la verdad salir. O sea, me cuido un montón, pero ya no, ya me da miedo. ¿Alguna vez a ti te han robado? Sí, hace muchos años en realidad, pero... ¿Cómo fue tu experiencia? Horrible, porque estaba en una parada de bus solo, saliendo del colegio y se me sentaron a un lado, me mostraron una pistola, estaban armados y me quitaron mi celular. Entonces, sí. ¿Tú cómo crees que está la seguridad últimamente acá en Quito? O sea, he escuchado cosas muy, muy feas, la verdad. Yo soy músico y tengo como varios amigos que me han comentado como de robos de instrumentos, de equipos y nada, es súper lamentable y así como un montón de otros casos igual que le ha pasado a otra gente. Entonces sí, creo de lo que he escuchado ahorita es como que está un poco fuerte la situación afuera. ¿Alguna vez a usted le han robado? Varias veces. ¿Cómo fue su experiencia? A mano armada. Terrible. ¿Usted cómo cree que está la seguridad acá en Quito? Me ha hecho pedazos. ¿Por qué? Porque seguridad como tal no hay. Ya desapareció esa. En todos lados es inseguro. ¿Cree que las calles son inseguras en las mañanas? ¿Por qué? Uno ya no puede salir. No importa la hora, ni el barrio, ya. Todo sector y en cualquier horario del día te pueden asaltar. ¿Tú cómo crees que está la seguridad acá en Quito? Actualmente, por lo que he visto, es que está muy peligrosa y lo que sí es recomendable es que todos tengan cuidado. Sobre todo yo creo que es mejor dejar las cosas en la casa y salir con lo mínimo, con lo justo. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Gracias a la sugerencia de una telespectadora, es que en nuestras redes sociales y también en este programa vamos a abordar lo que hemos ya escuchado, seguridad ciudadana. Para nosotros es importante repensar la convivencia democrática y colaborar en el desarrollo pacífico de las relaciones humanas en la sociedad, cómo convivimos en sociedad. Y ahora vamos a empezar nuestro diálogo con nuestros invitados. El día de hoy estamos con Max Campos, él es experto en temas de seguridad, es coronel de la policía retirado y también ha sido cursado por Flaxo en temas que tienen que ver en seguridad ciudadana. También está a nuestro lado la doctora Lorena Grillo, ella es especialista en temas de derecho procesal y derecho penal también, y vamos a conversar precisamente sobre seguridad. Max, empecemos contigo. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Quito?
Bueno, es importante conocer que en todo el país, en los últimos tiempos, post pandemia, ha existido prácticamente una elevada de los delitos de mayor connotación. Tomando en consideración que desde esa perspectiva, post pandemia, como digo yo, es porque hay un hito en la historia que se crea y no podemos comparar, por un lado, los delitos que actualmente se están suscitando en el año 2021 como comparar con el 2020. ¿Por qué razón? Es algo que debemos analizarlo, hacer análisis criminal. Entonces, en el Distrito Metropolitano de Quito, como a nivel nacional, tenemos, ¿no?, un cambio brusco desde esa perspectiva por situaciones de tipo social, económica, cultural y física. Me refiero al entorno en sí donde se suscitan los delitos. Entonces, bajo esa perspectiva, debemos de entender todos claramente de que la problemática del delito y la violencia, de hecho, va a incrementarse en los últimos tiempos, y esa es la ola que nosotros estamos viviendo actualmente, no solamente aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, sino a nivel nacional e internacional también. Es importante lo que señala Max, hacer quizá esta diferenciación entre lo que vivíamos antes de la pandemia y lo que hemos pasado durante la pandemia y la post-pandemia. Y cómo se ve quizá reflejada la situación de seguridad tanto en el sistema de justicia. Lorena Grillo nos va a ayudar con esa pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de justicia, Lorena? Gracias. Bueno, buenos días con todos. La verdad, el sistema de justicia está colapsado, ¿no? La situación carcelaria también es muy compleja. También hay un tema de inseguridad jurídica frente a cómo interpretan los jueces la normativa, cómo aplican las medidas cautelares, la prisión preventiva, a quienes se aplica la prisión preventiva, a quienes no se aplica. Vemos también, por ejemplo, que no hay una línea de todos los jueces de cómo comportarse frente a una situación. Tenemos incidencia, por ejemplo, personas que vemos que en las noticias que han sido detenidas 18, 20, 25 veces. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esta persona no haya sido procesada? ¿Cómo es posible que asalten con un grillete puesto en la pierna, ¿no? Entonces, estas cosas dejan ver que hay una problemática más de fondo respecto de la responsabilidad que tienen los operadores de justicia y la Fiscalía de pedir una prisión preventiva cuando corresponde y cuando esta persona no puede asegurar que va a comparecer a juicio y cuando no. Entonces tenemos las cárceles también, por un lado, repletas de personas que no tienen una condena. Eso es un porcentaje el más alto de todas las personas que están adentro, y eso implica ver que el sistema está colapsando, es decir, no procesan lo suficientemente rápido y tienen personas en prisión preventiva, y tienes también este problema, esta problemática grave en las cárceles donde el Estado no tiene control, que eso es muy grave y que también se refleja fuera en las calles. Lorena, ¿y cómo podemos, por ejemplo, nosotros como ciudadanos quizá pedirle al sistema de justicia que haga algo? ¿Qué pasa con los jueces que quizá liberan sin más a personas que tenían razones para estar detenidas? ¿Qué llamado podemos hacer al sistema de justicia? Quizá a la Corte Nacional, al Consejo de la Judicatura. Bueno, yo creo que la capacitación es todo. En general, la base de una sociedad es la educación. Y lo mismo se refleja en las diferentes profesiones, en los diferentes trabajos, en los ámbitos de aplicación de la ley, no es diferente. Entonces, los jueces tienen que tener una unificación de criterios a nivel nacional, tienen que reunirse entre ellos y decir, bueno, ¿cuándo vamos a operar con una prisión preventiva? ¿Cuándo no? ¿Cuándo vamos a poner un grillete? ¿Qué pasa cuando ponemos un grillete? ¿La persona está libre por ahí? ¿Vamos a ponerle un seguimiento? ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Necesitamos tener un control de esta población bastante más serio. Tenemos que pedirle a la Corte Nacional que se reúna con los demás operadores de justicia de niveles inferiores y que tomen decisiones sobre esto, porque a la final recae sobre ellos. Por ahí Fiscalía solicita una prisión preventiva inmotivada y se la conceden, o por ahí no solicita la prisión preventiva cuando debió haberlo solicitado. Entonces tiene que haber un acuerdo nacional entre los operadores de justicia de cuándo sí o sí tiene que proceder esta medida de última ratio, muy por fuera de la doctrina, ¿no? Hablamos de que es una medida de última ratio y entramos en toda la parte filosófica de los derechos, pero en el concreto no se establece qué es última ratio. ¿Qué es cuando en una situación como la que está pasando en el Ecuador, no solo en Quito, la situación es muy compleja, la ciudadanía tiene pánico de estar en la ciudad, tiene miedo de parar en un semáforo, tiene miedo de bajarse en una vereda,
Entonces, y las personas que no tienen movilización propia están mucho en riesgo o se sienten muy en riesgo más allá de que algo sea real, por lo que pasa a su alrededor, familiares. Entonces, la Administración de Justicia tiene que dar respuestas. Esto no implica meter a todo el mundo a la cárcel, por supuesto que no, porque no tenemos tampoco la capacidad, pero implica tener un consenso para que incluso los abogados, los fiscales sepan cuándo va a operar una prisión o no. Si los jueces no nos dan un lineamiento, no tenemos cómo tener la claridad de qué va a pasar. Es importante lo que señala Lorena en función de la atención, ¿no es cierto? Pero hay una fase que es muy importante, que es la prevención. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer desde los gobiernos locales, Max, y principalmente en el municipio, el Distrito Metropolitano de Quito? Antes teníamos, por ejemplo, sistemas de seguridad ciudadana, comisiones digamos, barrios que se organizaban en torno a la seguridad ciudadana. ¿Qué hay que hacer, Max, desde la prevención? Bien, antes de hablar de prevención, creo que debemos entender el problema del delito y la violencia. Cuando hablamos de delito y violencia, estamos hablando prácticamente de los robos, de los asaltos y las violencias que en sí genera todo este tema. Esas son las dimensiones. Y el temor también, como lo que decías tú, Lorena. Bajo esa perspectiva existen unas causas y unos factores de riesgos y factores asociados que hacen de que de alguna u otra manera se produzcan los problemas de violencia que terminan en delito. Y los delitos en sí. Eso es un tema aparte que lo discutiremos en otra ocasión porque es bastante interesante y complejo. Pero el efecto, ustedes saben, son la gran cantidad de delitos de connotación nacional. Los que más teme la gente, lo que más siente la gente es que le roben la casa, que le roben, le asalten en la calle, que se les lleven el teléfono con agresiones, etcétera, etcétera. Son esos delitos que de alguna u otra manera generan mucha sensación de inseguridad. Desde esa perspectiva es importante analizar desde el ámbito netamente social, comunitario. Por ejemplo, estamos hablando en los espacios, en lo que nosotros vimos en esta entrevista específicamente, vemos que la gente tiene miedo de caminar por la calle, tiene miedo de ser asaltado en el espacio público. Más del 67% de la población, ¿no es cierto?, que ha sido víctima de algún delito se da en los espacios públicos. El espacio público es responsabilidad exclusiva de los gobiernos autónomos, de los municipios, ¿no? En general, no solamente de Quito o Guayaquil, sino de todos, ¿no? En general, todos. Entonces, estrategia es trabajar en los espacios públicos. Mira, mucha gente tiene miedo y hay que endurecer el esfuerzo del delincuente, es decir, si tú caminas por un sector y encuentras no está iluminado, es un factor de riesgo para que un delincuente te asalte, te robe. Entonces hay que endurecer eso, fortaleciendo, mejorando la iluminación, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos locales cumplen un factor fundamental aquí, no hay vuelta que dar. Es porque están muy cercanos a la comunidad y porque de alguna u otra manera aportan desde la disposición legal en el COTAD, habla claramente en el Distrito Metropolitano de Quito, el artículo 90, literal R, habla de que debe no crear el Consejo de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad más la comunidad, para desarrollar estrategias, evaluación de las mismas en temas de prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Prevención dedicada exclusivamente a los gobiernos locales, porque desde la visión de control y respuesta es del Estado, pues el Estado tendrá que darle el control y respuesta a través de la Policía Nacional, los organismos de justicia, ¿verdad? Pero en temas de prevención tenemos muchos corresponsables. Por lo tanto, aquí hay que, de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que dicen los ámbitos de corresponsabilidad, trabajar coordinadamente en temas de prevención. Para trabajo me refiero específicamente a los factores protectores como es la familia, ¿no es cierto? El tema de la comunidad y por supuesto en la misma escuela. O sea, como decía Lorena, hay que trabajar mucho en el ámbito de la educación, de la capacitación, de la concienciación. El ciudadano tiene la responsabilidad de apoyar al mantenimiento de la paz y de la seguridad, artículo 83, numeral 4. Por lo tanto, el ciudadano tiene que hacer, ¿no? O sea, no puede ser impávido, ¿no? Hay que trabajar, la autoprotección es fundamental, porque lastimosamente hoy día no lo hacemos. Mira el ejemplo, para terminar con esto, ¿no? Los sacapintas. ¿Por qué hay sacapintas? Porque hay gente que va al banco y saca dinero, altas cantidades de dinero y sale. Claro. O sea, por el amor de Dios, hay muchas maneras
de endurecer esa situación para evitar que el delincuente vaya. Entonces, hay muchas estrategias. Pero, Max, ¿cómo podemos hacer? Mira, está claro que la responsabilidad también es ciudadana, ¿no? Finalmente, y aunque esto lo dice la norma, ninguno de los ciudadanos que podemos decir, ni siquiera los abogados, conocemos todo el ordenamiento normativo, ¿no? En su totalidad, y tampoco nos exime de responsabilidad. Pero, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como municipios, por ejemplo, en temas que sí están bajo nuestro control? La intolerancia, la violencia intrafamiliar. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, allí el municipio de Quito en estos términos, o en general los gobiernos municipales a nivel nacional en estos términos? Punto número 1, es la participación ciudadana. Los gobiernos locales tienen la capacidad suficiente como para organizar a la comunidad y fortalecer esa organización comunitaria que permita de alguna u otra manera cumplir con el rol que tiene el ciudadano. Si tú tienes un barrio organizado, tienes la posibilidad de ser más seguro. ¿Por qué? Hay que fortalecer la cohesión social. Hoy en día ya los vecinos no quieren salir a conocerse. Es importante fortalecer la cohesión social. Y cuando existe cohesión social en los barrios, definitivamente podemos organizarnos a prevenir ser víctimas de que me roben mi domicilio o que me roben la calle, ¿no es cierto? Hay muchas estrategias interesantes en las cuales conjuntamente podemos hacer. Por ejemplo, a las 7 de la noche se producen robos en un espacio específico. Entonces saldré con mi familia a pasear, a esperar a mis hijos, a los vecinos, ¿no? En ese espacio de tiempo que se da o se cometen los delitos de connotación, como es un robo a una persona, que te roben la laptop, que te roben el celular, pero hay que trabajar. Por otro lado, desde el ambiente familiar, mira, el ambiente familiar, uno de los factores que incide para que los jóvenes puedan delinquir es el hecho de que exista violencia a su interior en el hogar. El hecho que hay violencia interior en el hogar, los jóvenes, los niños, los adolescentes salen a la calle a buscar quien les proteja, y los que les protejan son sus propios congéneres, grupos etarios de esa misma edad, pero son captados por organizaciones delictivas donde les involucran en el consumo de alcohol y consumo de drogas, y para tener, por supuesto, cómo comprar droga y alcohol, tienen que cometer delitos. Por lo tanto, desde esa perspectiva comienzan a robar en la casa, comienzan a robar a sus hermanos, a su familia, a sus vecinos, en el entorno, ¿no es cierto? Y comienza todo un círculo vicioso del problema del delito y la violencia, en las cuales hay que trabajar mucho en política pública, especialmente en jóvenes. Especialmente en jóvenes, porque definitivamente aquí estamos hablando de que la mayoría de víctimas de violencia y delincuencia son jóvenes entre los 14 y los 21 años de edad. Y los victimarios están entre los 18 y 29 años de edad. Eso quiere decir que hay ese grupo etario en los cuales hay que trabajar con política pública. No hay que trabajar no solamente desde el gobierno central o con políticas de Estado. Los gobiernos autónomos tienen la capacidad suficiente como para trabajar en temas para romper esa economía ilegal, inclusive, porque hay una economía ilegal. O sea, no hay formalización de la economía, hablamos incluso de temas como el contrabando, que está también presente en la venta informal y este tipo de cosas. Lorenita, ¿cómo estamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estado de excepción? ¿Por qué hemos llegado a los niveles en que el gobierno ha decidido declarar un estado de excepción? ¿Es tanta la situación de delincuencia en la que estamos? ¿Es que la justicia no funciona? ¿Cuál es el inconveniente ahora? Bueno, yo creo que el Estado el gobierno ha tomado esta decisión, y creo que es importante porque eso le permite movilizar más recursos, ¿sí? Y tiene que movilizar en este momento. Ya no podemos hablar solo de prevención porque estamos siendo atacados desde varios frentes, entonces el gobierno tiene que dar una respuesta. Hemos visto en Guayaquil muertes muy violentas, en cantidades nunca antes vistas, situaciones sociales muy fuertes. Entonces el gobierno tiene que dar una respuesta porque la ciudadanía está entrando en pánico. ¿Y qué pasa cuando la ciudadanía entra en pánico y no tiene una respuesta del gobierno, no tiene una respuesta de los jueces? Empiezan a tomar la justicia por su propia mano. A veces piensan que alguien no va caminando y que le van a asaltar y simplemente se da la vuelta y no sé, le acuchilla. Entonces, esto el presidente tiene que dar herramientas en este momento para poder sacar las Fuerzas Armadas, sobre todo a la calle, que eso es algo que no lo puede hacer normalmente porque no están encargados del control interno, sino la Policía Nacional, que no da abasto, que no tiene los recursos. Estamos hablando, como decía, un tema pospandemia hay que analizarlo también desde el punto de vista económico. La situación
económica no solo es de los ciudadanos, es decir, muchas personas se han cerrado porque no tienen trabajo, ninguno de los dos adultos en la casa, pero eso pasa en el Estado también, no tiene ingresos, entonces no puede invertir y la situación es sumamente compleja y ahorita con esto puede utilizar recursos que no estaban previstos para destinar a la seguridad. Es importantísimo, por ejemplo, en las dos visiones que hemos tenido, que han sido muy similares, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo en un minuto, por ejemplo, nos podría decir Max qué es lo que recomendamos a la ciudadanía. Primero, la ciudadanía tiene que concienciarse de que tiene un rol y ese rol está establecido en la Constitución, el artículo 83, número 4, apoyar el mantenimiento de la paz y la seguridad. ¿Eso sí, qué significa? Que debe concienciarse, conocer, educarse en ese rol específico. Además de trabajar mucho en autoprotección, porque definitivamente en la actualidad, viendo todo este problema de la inseguridad, la gente tiene miedo y lo que hay que hacer es fortalecer esa cohesión social con el resto de la comunidad para prevenirse y ayudarse mutuamente. Lore, ¿cuál sería tu mensaje a la ciudadanía en un minuto respecto a los temas de inseguridad y violencia que vivimos? Yo creo que más que la ciudadanía, creo que es importante la toma del espacio público por parte de la ciudadanía, pero creo que es fundamental que el municipio de Quito, por ejemplo, ponga a sus agentes civiles de tránsito a formar parte de esta red de seguridad, porque ellos pueden, por ejemplo, hacer una aprehensión de un delincuente. Muchas veces dicen, yo soy agente de tránsito, entonces yo no puedo detener a este señor que le está robando. No es verdad. Ellos pueden hacer una aprehensión, llamar a la policía y entregar a esta persona detenida, aprendida a la policía. Entonces, tiene que también capacitarse, y volvemos al punto de la educación, a estos agentes civiles de tránsito por parte del municipio y decirles, ustedes tienen la obligación de colaborar con la ciudadanía. Yo misma puedo hacer una aprehensión de una persona que está cometiendo un delito, ¿sí? Más aún ellos que son agentes civiles de tránsito son parte de la seguridad de la ciudad de Quito y debería el municipio con mucha fuerza apoyar al gobierno central con todo este grupo de personas que tiene, no solo para estar parados de semáforos, sino para que puedan ayudar a controlar la seguridad. Que lo que más pasa es, por ejemplo, los asaltos en los semáforos. Entonces estas personas están ahí, no hacen nada. Entonces es importante que el municipio entre también con fuerza a usar sus recursos para protegernos a los ciudadanos y nosotros también tomar nuestra parte. Bueno, sin duda los temas de seguridad pasan y van mucho más allá de lo que simplemente vemos en las noticias o quizá este riesgo de naturalizar también la violencia en la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, hay que tener claro que hay procesos o que hay situaciones mucho más graves. Estamos frente a la delincuencia transnacional en cuanto a lo que tiene que ver con narcotráfico, a las organizaciones delictivas, pero también estamos frente a procesos en donde la pospandemia está generando también una serie de problemáticas sociales, desde la salud mental, la violencia y, por qué no decirlo, también la falta de empleo y la pobreza o la extrema pobreza. Frente a esa circunstancia, pues, las instituciones tienen que actuar, pero también nosotros como ciudadanos, desde la participación, hacemos lo que debemos y podemos desde cada uno de nuestro espacio. Así que vecino o vecina, organícese en su barrio para empezar a tomar el espacio público, que esta ciudad finalmente nos pertenece a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, a todos, realmente, como hemos conversado, los temas de seguridad han sido y son esenciales para la ciudadanía, pero en este momento vamos a tener un tema mucho más interesante en este segmento que se denomina el héroe ciudadano. El día de hoy nos acompaña en estudios el activista social Carlos Jara, a quien obviamente hemos elegido porque es nuestro héroe ciudadano de la semana. Su labor en informar y obviamente a favor de la juventud quiteña, desde hace algunos años él ha dedicado su vida a formar promotores y motivadores juveniles. ¿Cómo surgió el proyecto, Carlos? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero agradecerte por estar aquí, pero además ser un héroe ciudadano el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo surgió el proyecto? Bueno, muchísimas gracias, Jessica, encantado de estar en tu programa. Bueno, esto lo vengo haciendo desde hace muchos años con varios colectivos de la ciudad y a nivel nacional. Te comento que este proceso nos ha llevado a lograr grandes triunfos a nivel internacional, como proyectos
que han ganado los mejores premios del mundo y reconocimientos de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es nuestra visión? Pues nuestra visión es formar promotores, motivadores y dinamizadores juveniles que de esa manera puedan activar a la ciudadanía y principalmente a los jóvenes que en estos momentos lamentablemente están dejándose llevar por el tema de la delincuencia, el sicariato, la drogadicción, el alcoholismo. Entonces, desde este punto nosotros lo que queremos es que los jóvenes sean un proceso constructivo de una nueva ciudadanía, que entiendan las políticas de cambio, porque a veces desde los municipios se piensa que solamente el aspecto físico, material es lo que sirve, pero también nos damos cuenta hoy en día que es importantísimo trabajar en los procesos sociales y principalmente desde la niñez y la juventud. Este es el proyecto Sonríe Juventud Ecuador, ¿no es Sí, cierto? ajá. ¿En dónde está anclado el proyecto? ¿Cómo la gente se puede comunicar contigo? Pedir, por ejemplo, tu acompañamiento. Bueno, el proyecto Sonríe Juventud Ecuador básicamente está encaminado en las áreas de trabajar en los sectores más vulnerables de la ciudad. Justamente el día de ayer estuvimos en la ciudad de Guayaquil presentando ya esta propuesta del proyecto y aparte el proceso de Zona Entre Panas, que es un proyecto para fortalecer el área de seguridad. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Sonríe Juventud Ecuador. Ahí está todo el proceso donde nosotros estamos elaborando las guías y también las matrices para delinear los proyectos con jóvenes. ¿Qué hace precisamente que los jóvenes se involucren quizá en pandillas, en otro tipo de actividades? ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos, ya un poco más en el plano humano desde este tema? Bueno, nosotros hemos visto en los jóvenes que lamentablemente la falta de recursos económicos en sus familias es uno de los principales problemas que tienen para salir a delinquir. También tenemos otro que es lamentablemente esta deserción de muchos padres que salen fuera del país y dejan a sus hijos abandonados y el divorcio entre los padres. Te voy a contar una anécdota. Teníamos a un joven, Kevin, vamos a darle el nombre a él es de la ciudad del Carmen, él tuvo un problema, sus padres se divorciaron, él vivió una niñez conflictiva y tenían familiares que estaban metidos en el tema del sicariato. Él se fugó de la cárcel de Riobamba, robó un taxi con 2 amigos más, se chocaron y fueron y asesinaron a otras personas. Entonces son cuadros realmente crueles de los que tú puedes ver, ¿no? Entonces de esto nosotros lo que hacemos es un levantamiento, un análisis de cuáles son los problemas que tienen, las problemáticas que tienen, y en base a esas necesidades nosotros armamos una propuesta. Lo que hay que ser muy claros, y en ese sentido hemos venido luchando, lamentablemente las instituciones gubernamentales, sea el gobierno nacional o los gobiernos locales, no le han dado esa importancia a los procesos de construcción. A veces hay muchas personas que reclaman desde el territorio y espacios, y cuando llegan a tener esos espacios lamentablemente no cumplen con esos objetivos. Y ya un poco más en lo humano, ¿cómo ha sido quizá tu experiencia? ¿Cuántos años llevas trabajando en esto? ¿Cómo has podido tener? Y yo siempre me quejo todos los programas de lo mismo, ¿no? Porque las fundaciones en general no tenemos recursos. Lo que hacemos es realmente un esfuerzo muy grande para conseguir esos recursos, para poder ayudar a las personas. ¿Cómo ha sido esta experiencia tuya desde este ámbito? Bueno, yo vengo trabajando más o menos desde los 15 años, ¿no? Hemos venido fortaleciendo algunos procesos, entre ellos hemos pasado por el proceso de construcción de la Casa de la Juventud en el municipio de Quito, luego ya hemos venido trabajando en el Patronato Municipal San José. ¿Qué nos ha motivado a nosotros? Ver que lamentablemente los jóvenes necesitan un verdadero espacio. Y tú me dices cuáles han sido nuestros recursos. Créeme, utilizar los parques, las casas barriales, pedirle al presidente del barrio que nos preste de pronto la sala de su casa para reunirnos con los jóvenes. Y cómo hemos visto los materiales, mira, a veces los mismos chicos dicen, ¿sabes qué, Carlos? Vamos a hacer una escuela de formación juvenil y yo te voy a traer los materiales. Mi mamá recicla cartones y podemos utilizar los cartones para hacer murales. O a veces nos vamos a las papelerías y les pedimos que de pronto ya en este momento, en vez de que boten las pinturas que ya expiran, nos donen o nos regalen. Entonces ha sido una autogestión, porque eso te digo, lamentablemente en los espacios de gobierno locales y de gobierno en general es muy difícil, tienes que hacer un montón de papeleos para pedir que te den 10 latas de grafitis. Claro, y la gente en cambio realmente se articula, dona y te ayuda, regala, se mueve más rápido. Mira, en Guamaní, en un sector que se llama CEDOC, que es una cooperativa allá en el sur, arribísima, ¿no? Había un señor carpintero y me decía, mire, Carlos, dice, yo
tengo el problema de que hay muchos jóvenes que a partir de las 4, 5, 6 de la tarde se sientan en esta esquina a fumar. Entonces le decía, mire, hagamos algo con estos jóvenes, activémosles. ¿Qué le parece a usted? Después de sus horas laborables, que más o menos el señor cerraba 4 o 5, usted les da una clase gratuita a los chicos. Y me decía, encantado. El mismo carpintero del barrio les daba clases a ellos y créeme, los jóvenes se involucraban en ese proceso y él mismo les terminaba contratando. Claro, así es. Entonces, esa es un poco la autogestión que sí hay que decirles a las autoridades que se pueden enfocar con los mismos activistas barriales, ¿no? Y creo que también es importante en el trabajo que hace Carlos y que ha venido haciendo desde que él tiene 15 años, contarle un poco a la gente, y este sería tu mensaje final, Carlos. ¿Quién es Carlos Jara y qué siente Carlos Jara cuando aporta algo de su vida a la ciudad y a la gente? Bueno, Carlos Jara es una persona que viene trabajando desde el territorio. Mi ánimo es de que muchos jóvenes terminen sus carreras de colegio, universidad y puedan sostenerse de forma autónoma, que ellos sean los principales pilares fundamentales para el cambio que necesita no solamente la ciudad sino el país. ¿Qué me motiva? Me motiva a no ver a jóvenes en la drogadicción, me motiva a no ver jóvenes pidiendo limosna, me motiva a ver jóvenes que no se entren en el tema del sicariato, en el tema del robo, que no destruyan sus familias y su futuro, ¿no? Entonces, realmente hay mucha motivación dentro de esos cuadros para poder salir adelante. Muchas gracias a todos. El día de hoy, sin duda, hemos topado temas que son esenciales para Quito, para el país: la seguridad, la prevención del delito, de la delincuencia, y también este trabajo que Carlos viene realizando con jóvenes durante ya algunos años. Muchas gracias por toda su sintonía y vamos a seguir aquí, como cada lunes, en Ciudad Capital. Muchas gracias a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.